Compañeros, es importante, nosotros seguramente cuando estudiamos en las clases nos preguntamos si todo está en Google, si todo está en la red, en el Internet, ¿por qué nos juntamos para estudiar, nos juntamos para, para tener una clase, para tener un taller? Científicos han investigado por qué los seres humanos necesitan estudiar en grupo. Seguramente ustedes lo saben, queridos amigos, colegas, profesores. Ustedes saben que el ser humano está acostumbrado a estudiar en grupo. De esa forma puede entender mejor los conceptos, las situaciones. Y es por eso que aún en la actualidad todavía existe universidades, colegios, etcétera, porque los seres humanos tienden a esa necesidad a agruparse y entender los conceptos. ¿Ok? Creo que nos hemos quedado en este punto, en el uso de los puntos, y vamos a directamente, estamos empezando 8:30, vamos a terminar a las 10 por los conflictos que hemos tenido. Nos hemos quedado en el uso de los puntos. Bien, hemos hecho un recuadro para ir avanzando un poquito más rápido la información. En este cuadro está el uso de los dos puntos. Hicimos el recuadro según el manual, así que espero que no estemos omitiendo nada. Se usa dos puntos después de anunciar una enumeración. Se utiliza para introducir una lista de elementos o puntos específicos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Va a subastar 3 manuscritos. ¿Me corrigen si ya he mencionado uso de los dos puntos? Creo que sí, ¿cierto? Creo que sí. Ya, de todas formas lo vamos a repetir rápidamente. Creo que sí hemos anunciado. Bien, después de anunciar una enumeración, se utiliza introduciendo una lista de elementos o puntos específicos. Ahí va el ejemplo, va a subastar 3 manuscritos, uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y un tercero de Antonio Machado. 3 son las provincias aragonesas. 2 puntos. Huesca, Zaragoza y Teruel. Errores comunes. Omiten los 2 puntos antes de la enumeración. Ese es un error muy común. No colocar mayúscula después de los 2 puntos en elementos final de la lista. Este es otro error. Sí, dice HP, sí, bien. Antes de las citas textuales, se utiliza para introducir citas literales o frases textuales. Ejemplo, las palabras del médico fueron reposo y una alimentación equilibrada. Ya lo dijo Descartes, pienso, luego existo. Entonces, antes de las citas textuales, se utiliza los 2 puntos. Los errores comunes: olvidar poner la primera palabra de la cita en mayúsculas, después de los 2 puntos, no cerrar la cita con comillas correctamente después de los 2 puntos. 3.3. Las fórmulas de saludo en cartas y documentos. Se emplea al iniciar una carta o un documento formal después del saludo inicial. Querido amigo, 2 puntos. Te escribo esta carta para comunicarte, o puede ser otro ejemplo, muy señor mío, 2 puntos. Le agradeceré se sirva tomar a su cargo. Entonces los 2 puntos se utilizan en cartas, en certificados, etc. No se escribe la palabra que sigue en los 2 puntos con mayúsculas, es uno de los errores comunes. No comenzar
la siguiente línea con un espacio adecuado después de los dos puntos. Ya habíamos hablado de los espacios, que también puede ser un error. Después de los dos puntos hay espacio. Bien. Después de anunciar la enumeración, citas textuales. Bien. Conectar oraciones relacionadas. El uso de los dos puntos. Descripción. Se emplea para unir dos oraciones o proposiciones que están relacionadas entre sí. No choco. Inciso A. Ejemplos. Relación causa-efecto. Ahí está el ejemplo. Se ha quedado sin trabajo. Dos puntos. No podría ir de vacaciones este verano. No necesita correr. Dos puntos. Aún era pronto. Esos son las relaciones causa-efecto donde se puede utilizar dos puntos. Otro ejemplo donde conectar oraciones con dos puntos es cuando se utiliza conclusión o resumen. Varios vecinos monopolizaron la reunión con problemas particulares. Dos puntos. No llegaron a ponerse de acuerdo. En esa ocasión se puede utilizar dos puntos. Inciso C. Verificar o explicación. Verificación o explicación. La paella es un plato de cocina española muy completo desde el punto de vista nutritivo. Se utiliza ahí dos puntos. Cuando cuenta con la fécula de arroz, las proteínas de carne y pescado y la fibra de sus verduras. Los errores comunes. No colocar dos puntos antes de la segunda preposición. Otro error común, no separar correctamente las oraciones relacionadas con dos puntos. El uso de dos puntos. Separar la ejemplificación. Descripción. Se utiliza para introducir ejemplos o casos específicos que ilustrarán lo mencionado previamente. Separar la ejemplificación, descripción del concepto. Se utiliza para introducir ejemplos o casos específicos que ilustran lo mencionado previamente. Ejemplo. De vez en cuando tienen algunos comportamientos inexplicables. Dos puntos. Hoy ha venido a la oficina con las zapatillas de andar por casa. O sea, con sandalias, ¿no? Otro ejemplo. ¿Puedes escribir un texto sobre algún animal curioso? El ornitorrinco, por ejemplo. Entonces, esa es una... Yo incluso ahorita le he puesto como pregunta, pero no es pregunta, es una afirmación. ¿Puedes escribir un texto sobre algún animal curioso? Dos puntos. El ornitorrinco, por ejemplo. Errores comunes. No separar correctamente la ejemplificación con dos puntos. Cuando nosotros brindamos una ejemplificación, utilizamos dos puntos. No colocar inicial mayúscula después de los dos puntos en ejemplificaciones formales. Uso de los dos puntos en textos jurídicos y administrativos. Se utiliza en documentos formales como decretos, sentencias, bandos, etcétera, para introducir el objetivo principal del documento. Por ejemplo, certifica de que José Álvarez García ha seguido el curso Técnicas Audiovisuales celebrado en la Escuela de Cine durante los meses de abril, mayo del presente año. Entonces, con mayúscula se pone certifica, dos puntos, que de José Álvarez García ha seguido el curso de técnicas audiovisuales celebradas en la Escuela de Cine durante los 2 meses de abril, mayo del presente año. ¿Cuáles son los errores comunes cuando nosotros utilizamos textos jurídicos y administrativos? No escribimos la palabra después de los dos puntos,
con inicial mayúscula. No separar adecuadamente el texto que sigue del verbo en documentos formales. Temas y usos de puntos y comas. O sea, estamos hablando ahora de otro tema, uso del punto y coma. También hemos hecho un cuadro para tratar de simplificar el uso del punto y la coma. El punto y la coma indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. Entonces, el punto es una respiración superior a la de la coma y superior a la del punto, e inferior a la del punto. En ese sentido, se utiliza en estos siguientes casos el uso del punto y la coma. Separar elementos de enumeración compleja cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Ejemplo, la chaqueta es azul, los pantalones grises, la camisa blanca y el abrigo negro. Ahí tenemos los ejemplos. Cuando separamos elementos, una enumeración compleja, la chaqueta es azul, punto y coma, los zapatos, los pantalones grises, punto y coma, la camisa blanca, punto y coma, y el abrigo negro, punto y coma. Se ve cómo se separan elementos de una enumeración compleja. La enumeración compleja está en chaqueta azul, punto y coma. Luego ponemos pantalones grises, que son otro conjunto de enumeración, ponemos punto y coma. La camisa blanca, y hay otro conjunto de enumeración, punto y coma. El abrigo negro, punto final. Hay otro ejemplo. Cada grupo preparará un taller, ya sabemos, 2 puntos. El primero de cercanía, punto y coma, el segundo, coma, de talleres, punto y coma, y el tercero de cestería. ¿Cuáles son los errores comunes cuando separamos elementos de una enumeración compleja? No dejar espacio después del punto y coma, colocar punto seguido en lugar de punto y coma. A veces ponemos punto seguido en lugar de punto y coma. Una vez, amigos, yo he editado un libro en el que había abuso de comas. O sea, no sabían dónde poner la coma y esto dificultaba la lectura. Entonces, cuando nosotros editamos un libro, tal vez muchos profesores ahora, cuando estamos viendo el manual de la Real Academia, automáticamente, fonológicamente, ustedes saben poner coma, saben poner punto y coma, saben poner punto, pero no saben por qué lo están haciendo así, solo intuyen porque así lo han aprendido hace muchos años. Y es por eso que ahora estamos repitiendo los conceptos de cómo se utiliza el uso y la coma y el punto, que son tan sencillos que sí se lo saben, pero de pronto no saben por qué se escribe así. Yo cuando editaba un libro, en ese libro yo veía muchas comas, se utilizaban pocos puntos, se utilizaban pocos puntos y comas, y había exceso de comas, y era porque no se tenía este concepto muy importante que es la separación de elementos y de una enumeración compleja. Vamos al siguiente. Separar proposiciones yuxtapuestas con uso previo de coma, especialmente cuando en estas se ha empleado coma, ¿no? Para separar preposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando en estas se emplea la coma. Vamos a dar ejemplos. Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. El siguiente ejemplo. La muchacha corría hacia su casa.
punto y coma. Sus padres acababan de llegar. Hay otro ejemplo. La situación económica de la empresa era preocupante. Se imponía una acción rápida y contundente. Pero aquí en el manual hay un ejemplo mucho más largo. La situación económica de la empresa agravaba en los últimos tiempos, era preocupante, punto y coma. Se imponía una acción rápida y contundente si se deseaba salvar los puestos de trabajo. En este último ejemplo es un poco más largo, lo hemos sintetizado, pero también se ve que para separar preposiciones o preposiciones yuxtapuestas, se usa, con uso de previo coma también se usa el punto y coma. ¿Cuál es el error común? Usar coma en lugar de punto y coma, no separar con dos puntos y coma cuando hay una relación entre las oraciones, no respetar la pausa del punto y la coma. La profesora Silvia Amusquivar. Profesora, gracias. Si ustedes pueden ir a los mensajes, ella dice, buenos días, le dicen, es correcto poner el punto y la coma antes de la I. Sí, es correcto. Bien. Vamos al siguiente punto. Uso del punto y la coma. Gracias. Uso del punto y la coma. A las 5 de la madrugada aún había luz en su habitación. Seguramente se había quedado dormido leyendo. Ese es otro ejemplo de otros ejemplos que podemos poner cuando tenemos para separar preposiciones yuxtapuestas, preposiciones yuxtapuestas, especialmente cuando estas se han visto involucradas con una coma. Hay otro ejemplo. A las 5 de la madrugada aún había una luz en su habitación. Seguramente se había quedado dormido leyendo. Ese es otro ejemplo. En muchos de estos casos se podría optar por separar los periodos con puntos y seguido. La relación de un punto seguido o un punto y coma depende de la vinculación semántica que existe entre las oraciones o proposiciones. Si el vínculo es débil, se prefiere usar un punto seguido, mientras que si es más sólido, es conveniente optar por el punto y coma. También sería posible separar los mencionados periodos con dos puntos, puesto que casi siempre subyace las mismas relaciones expresadas en los apartados 5, 3 y 4. Aquí la licenciada, la profesora Jenny Maire tiene una consulta. Dice, ¿cómo darme cuenta que en una oración entra un punto y coma y no así dos puntos? Bueno, hay muchas reglas para la de dos puntos. No sé si tengo aquí un ejemplo, un cuadro que resumiría
todo lo que es con 2 puntos, pero básicamente los 2 puntos es para enunciar, para cuando nosotros tengamos que citar un texto, los 2 puntos, pero el punto y coma es para dar una separación, también para separar largas enumeraciones complejas, pero mucho va a depender la relación de la sintaxis, de la semántica que uno utiliza. Eh, el punto y la coma más tiene una confusión cuando se usa punto, no tanto por los 2 puntos. Los 2 puntos es para citas, para citar un texto, para citar una frase, para, por ejemplo, documentaciones, certificaciones, para enumerar una lista, ¿no? Ponemos ejemplo, 2 puntos, y ponemos para ejemplificar también sirven los 2 puntos. Los 2 puntos creo que es un signo de puntuación que es fácil de identificar. Creo que la confusión está en el punto que tiene una respiración más larga que un punto y coma. Y eso va a depender de la sintaxis, de la semántica con la que nosotros escribamos, de cómo quisiéramos la entonación de nuestro escrito. Creo que cuando nosotros tenemos mayor dificultad en usar puntos y comas es cuando nosotros queremos escribir una prosa. Mi hijo, pues, de ser más guapas, ¿listo? Aló, bien, sigamos. Se suele colocar punto y coma en vez de coma delante de las conjunciones y locuciones conjuntivas como pero, más, aunque, así, como, sin embargo, por tanto, por consiguiente, en fin, etc. Estas son las conjunciones o locuciones. Cuando solo el periodo tiene cierta longitud y encabeza la proposición, no sé, la proposición a la que afecta. Preposición y proposición son 2 conceptos muy diferentes, pero yo tiendo a repetirlos mal. Por favor, discúlpenme. Se suele colocar punto y coma en vez de coma delante de conjunciones o locuciones conjuntivas como pero, más y aunque, así como, sin embargo, por tanto, por consiguiente, en fin, etc. Cuando los periodos tienen cierta longitud y encabezan la proposición a la que afecta. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Uso del punto y la coma antes de las conjunciones y locuciones. Y ahí tenemos que hemos puesto este no, este monosílabo que es el no, para que se den cuenta de la conjunción o locuciones. Ejemplos. Su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios, punto y coma. Pero no consiguió convencer a muchos de los participantes en el Congreso. Cuando estamos hablando de conjunciones o locuciones, generalmente existe este no y así los podemos identificar. Otro ejemplo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes, punto y coma. Sin embargo, coma, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Tenemos otro ejemplo. Bueno, los errores comunes. Me falta una diapositiva. Los errores comunes. No colocar punto y coma antes de la conjunción
o locución conjuntivas cuando los periodos tienen cierta longitud y encabezan la preposición, la proposición. Utilizar coma en lugar de punto y coma. Este es el error más que nosotros tenemos. No respetar la pausa indicada por el punto, no respetar la pausa indicada por el punto y coma. Y aquí tenemos un cuadro que nos va a ayudar a saber cuándo se usa el punto y coma. Cuando utilizamos conectores adversativos, ¿cuáles son los conectores adversativos? Pero, Los conectores, eso, pero, sin embargo, no obstante, ¿qué conectores adversativos tenemos más? sin embargo, Aunque, sin embargo, aunque, a pesar de, pero, más, en a pesar de, eso, más. Por el contrario, son conectores que nos ayudan en las oraciones, ¿cierto? Y se utiliza el uso del punto y la coma cuando existen estos conectores adversativos. Cuando nosotros encontramos pero, sin embargo, no obstante, aunque, a pesar de, en cambio, por el contrario, más, son los conectores adversativos. Y aquí tenemos una oración. La gente necesita tener fe para poder andar por la vida. No obstante, ahí está un conector. Son pocos los que hoy en día la tienen. ¿Viste? Esto es antes, se pone punto y coma antes del conector adversativo. Cuando existe enumeración, se usa el uso y el punto y la coma. Siempre quise tener 3 cosas, 2 puntos. ¿Vieron? Cuando hay una lista, también se usa 2 puntos, pero ya para dar toda la lista. Y ya vamos a ver cómo se utiliza el punto y la coma. El punto y la coma es cuando hay enumeraciones complejas, pero cuando ya vamos a anunciar una lista, se usan los 2 puntos. Entonces, siempre quise 3 cosas, 2 puntos. Qué lindo ejemplo este para diferenciar los 2 puntos y el punto y la coma. Comida, coma, para no morirme de hambre, que es este conjunto de enumeración compleja que vamos a ir. Para no morirme de hambre, punto y coma. Dinero, para darme lujos, punto y coma. Y amor, para no sentirme solo. En esta oración se expresa muy bien cómo se usa el punto, cómo se usa la coma, cómo se usan los 2 puntos y cómo se usa el punto y coma en enumeración. El uso del punto y coma en listas también se lo usa, pero aquí también es distinto con los 2 puntos. Hay varios géneros musicales, entre ellos 2 puntos. Estamos anunciando la lista. Entre ellos 2 puntos. Rock, baladas, funk, rap. Para darle mayor énfasis, ¿no? También se usa el punto y la coma en relación de consecuencia. ¿Cuáles son los conectores consecutivos? ¿por qué? Los conectores ¿Cuáles son los conectores consecutivos? Si quieren, participemos. Si quieren, para participar un poquito mejor. Como les digo, ustedes solos pueden estudiar esto en casa. Lo podrían hacer, pero el ser humano, la ciencia ha descubierto que nosotros en conjunto podemos estudiar mejor. Por eso nos unimos, y esto es en los seres humanos. Por eso nunca van a dejar de existir las escuelas, las universidades,
¿Por qué? Porque los seres humanos así aprendemos, así entendemos los conceptos, porque participamos, porque nos preguntamos todos, nos cuestionamos todos. Y en ese sentido es bueno la participación. La relación de consecuencia o los conectores consecutivos generalmente son por lo tanto, por consiguiente, entonces, así que, de modo que es parecido a los adversativos. Lo único que los diferencia es que el uno es consecuencia y el otro es adversativo de adversio, ¿no? En ese sentido, decimos también que es en consecuencia, por eso, de ahí que son la relación que tienen con los conectores consecutivos. Mi madre se enfermó recientemente. Necesito ir a atenderla de inmediato. También se usa de esta manera el punto y coma para mostrar una relación de consecuencia. Mi madre se enfermó recientemente. Necesito ir a atenderla de inmediato. Se nota ahí el respiro que se da y la relación de los dos enunciados, ¿no? Mi madre se enfermó recientemente, ese es un enunciado que tiene relación con el otro enunciado. Necesito ir a atenderla de inmediato, es por la consecuencia. Algunas veces tengo la sospecha de que mi esposa me engaña. Uy, caray. Pero nunca consigo una prueba de ello. Aquí tenemos un conector adversivo, pero nunca. Ahí está el conector. Y pone coma antes de ese conector, pero nunca, ¿no? Algunas veces tengo la sospecha de que mi esposa, y vamos a decir también esposo, me engaña, pero nunca consigo una prueba de ello. Otra lista, siguiendo la lista del punto y coma. Cuando es lista, vamos a volver a dar un ejemplo. Para triunfar hay que tener muchas cosas presentes. 2 puntos. Perseverancia, punto y coma, voluntad y determinación. También tenemos otro ejemplo de enumeración. Necesitaré que traigas varias cosas, 2 puntos. Una hoja de papel, preferiblemente de color blanco, una tijera que usaré para los cortes, un sobre en el cual guardaremos el regalo. Otro ejemplo de conector consecutivo. Quiero conseguir a una esposa que me quiera de verdad, pero, por lo tanto, me asegura de poner a prueba su cariño. ¿No? Ahí tenemos incluso cómo debemos utilizar la comida. A una esposa que me quiera de verdad. Y ahí está el conector. Por lo tanto, me aseguraré de poner a prueba su cariño. Otra, es fácil decir y prometer un montón de cosas. Es fácil decir y prometer un montón de cosas. Sin embargo, ahí está el conector. Hacer la realidad es mucho más difícil. Bien, el uso de los puntos suspensivos. Esto es muy facilito, lo vamos a hacer rapidito. Los puntos suspensivos suponen una interrupción de la oración o un final impreciso. Después de los puntos suspensivos, cuando cierran un enunciado, se escribe con mayúscula. Por ejemplo, él
caso que si lloviese, mejor no pensar cosas tan improbables. Otra vez, repito, por ejemplo, el caso es que si lloviese, mejor no pensar cosas tan improbables. Los puntos suspensivos suponen una interrupción de la oración o un final imprevisto. Para eso se utilizan los puntos suspensivos. Después de los puntos suspensivos, cuando cierra un enunciado. Por ejemplo, se escribe con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, ¿ven? Por ejemplo, y la primera es con mayúscula. El caso es que si lloviese, mejor no pensar cosas tan improbables. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, estamos ante un bosque mediterráneo de encinas, alcomoques, pinos, y están los puntos suspensivos al cerrar la Bajo estos árboles es fácil encontrar níscalos en otoños lluviosos. Y aquí al final tendría que venir los puntos suspensivos. Cuando los puntos suspensivos no cierran un enunciado y este continúa tras ellos, se escribe minúscula. Por ejemplo, estoy pensando que aceptaré. Punto y coma. En esta ocasión debo arriesgar. ¿Cuándo se utiliza mayúscula entonces después de los puntos suspensivos? Cuando se cierra el enunciado. Cuando no se cierra el enunciado, se escribe con minúscula. Estoy pensando que aceptaré. Punto y coma. En esta ocasión debo arriesgarme. No es lo mismo que el caso en que lloviese, ya cerró. Pone en suspenso, pone, mejor no pensar en eso, dice. No es lo mismo que estoy pensando que aceptaré. En esta ocasión, debo arriesgar. Se usan los puntos suspensivos en los siguientes casos. Cuando se quiere expresar que antes de lo que va a seguir ha habido un momento de duda, temor o vacilación. Ejemplos: iré, coma, no iré, debo decidirme pronto. Ese es un ejemplo. Iré, no iré, debo decidirme pronto. Espero una llamada del hospital. Seguro que son buenas noticias. Seguro que son buenas noticias. No sé. Creo que, bueno, sí. Me parece que voy a ir. Entonces, ese es otro título, otro ejemplo. Seguro que son buenas noticias. No sé. Creo que, bueno, sí. Me parece que voy a ir. Ese es otro ejemplo. Cómo se utilizan los puntos suspensivos. En ocasiones, la interrupción del enunciado sirve para sorprender al lector con lo inesperado de la salida. Por ejemplo, se convocó a una junta, se distribuyeron centenares de papeles anunciándola y, al final, nos reunimos 4 personas. Entonces, en ocasiones, la interrupción de un enunciado sirve para sorprender al lector con lo inesperado de la sílaba. Y aquí está el ejemplo. Se convocó a una junta. Se distribuyeron centenares de papeles anunciándola y al final nos reunimos 4 personas.
lo que nos pasa en los colegios, ¿no? Uso de los puntos suspensivos. Otro punto importante para el uso de los puntos suspensivos. Para dejar un enunciado incompleto y en suspenso se utilizan los puntos suspensivos. Por ejemplo, fue todo muy violento. Estuvo muy desagradable. No quiero seguir hablando de él. Para dejar un enunciado incompleto y en suspenso se utilizan los puntos suspensivos. Entonces, ¿se han dado cuenta que aquí es mayúscula? Se utiliza mayúscula porque en esta primera oración se está cerrando. Cuando no se cierra, esto cambia y se utiliza minúscula. Vuelvo a repetir el ejemplo. Violento, coma. Estuvo muy desagradable. No quiero seguir hablando de ello. También se emplea estos signos de puntuación cuando se produce una cita textual, sentencia, omitiendo una parte. Ejemplo, en ese momento de indecisión, pensé, más vale pájaro en mano, y acepté el dinero. ¿No? Más vale pájaro en mano, y acepté el dinero. Y aquí todos conocemos ese refrán y lo podríamos completar, ¿no? Y es por eso que dice, también se emplea estos signos de puntuación cuando se reproduce una cita, sentencia o refrán, omitiendo una parte de ellos. Y aquí estamos omitiendo una parte de ellos. En ese momento de indignación pensé, más vale pájaro en mano, y acepté el dinero. Otro ejemplo es, el escolar recitaba muy solemne, con 10 cañones por bala. Creo que no conozco ese refrán, pero ahí hay otro ejemplo. Se escribe 3 puntos dentro de un paréntesis o corchete cuando al transmitir literalmente un texto se omite una parte de él. Repito, se escribe 3 puntos dentro del paréntesis o corchete cuando al transcribir literalmente un texto se omite una parte de él. En mi carrera se utiliza mucho esto porque cuando nosotros tenemos una declaración, generalmente nosotros intuimos que quieren decir algo. Por ejemplo, yo fui como loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy agora. Alfonso Quijano el Bueno. Es comadre de ella. Es una chapa delgada, mi frío. Pero entonces está aquí. Vamos a esperar que cierre su micrófono, la colita. Gracias, colega. Bueno, aquí hay un ejemplo. Yo fui loco y ya soy perdón. Fui dote de la Mancha y soy ahora Alfonso Quijano el Bueno. Vamos a dar información a lo que nos pueda ayudar sobre el uso de la coma, del punto y coma. Pero antes, hay que decir esto. Tanto la coma, el punto y coma y los 2 puntos, como los signos de interrogación y exclamación, se escribirán inmediatamente sin un espacio que les separe de los puntos suspensivos, tal y como se mostraron en los ejemplos. Bien, esa es algo importante que no tanto la
coma y el punto y coma y los dos puntos, como los signos de interrogación y exclamación, se escribirán inmediatamente, sin un espacio que los separe de los suspensivos. Tal como en los ejemplos. A veces tenemos muchos errores. Entonces, inmediatamente los tres puntos y luego el espacio. Información adicional. Los puntos suspensivos al final, como etcétera, indica que la lista podría continuar sin límite específico. Los puntos suspensivos al final de un que parece como un etcétera, ¿no? Lice, se escucha entrecortado. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Hola, hola. Se me fue el audio. Hola. Sí, Bien. Licen, está bien. Sí, Adelante. ahora Lice, sí. la recepción está muy entrecortada. Gracias, profes. Gracias. Bien. Vamos a ver mi internet, ¿cómo está? Estamos bien. Bueno. Utilizados para expresar indecisiones, dudas, antes de continuar con una acción o aclaración. Se utiliza el uso de los dos puntos suspensivos, se utiliza para ello. Se emplea para dejar un enunciado incompleto y a menudo para sugerir que algo se da por entendido o para evitar continuación con un tema desagradable. Se emplea para dejar un enunciado incompleto y a menudo para seguir que algo se da por entendido o para evitar continuar con un tema desagradable. Para eso se utilizan los dos puntos. Cuando se omite parte de un texto citado, los puntos suspensivos dentro de paréntesis o corchete indican la omisión sin cambiar el sentido original de la cita. Bien. Vamos a hablar de los paréntesis, ya hemos hablado de la combinación de los paréntesis con otros signos. Este es otro punto importante. Ya hemos dejado de hablar del punto y la coma y ahora vamos a hablar de la combinación de los paréntesis con otros signos. Tras los puntos suspensivos no se escribe nunca punto. Sin embargo, sí pueden colocarse otros signos de puntuación como la coma, el punto y coma y los dos puntos. Por ejemplo, cuando decimos los colores, las telas, el tipo de mobiliario, si ustedes ven la imagen, hay 3 puntos suspensivos y se pone coma. Y continúa la oración. Ven a verme y haremos un presupuesto pasándolo bien. Mejor que no sea presente, que no se presente. Ahí está el ejemplo. Cuando decidamos los colores, las telas, el tipo de mobiliarios, ven a verme y haremos un presupuesto, pasándolo bien, pensándolo bien, mejor que no se presente. Ya había llegado libros, los ordenadores, el papel. Al día siguiente empezaría a trabajar. Los signos de interrogación, bueno, ahí están los dos ejemplos. Ahí tenemos los dos ejemplos y es bueno que traten de ver las diapositivas para que vean los 3 puntos. De pronto la entonación no les va a servir mucho.
pero es bueno ver gráficamente cómo se escribe. Ya habían llegado los libros, los ordenadores, el papel. Al día siguiente empezarían a trabajar. Los signos de interrogación o exclamación se escriben delante o detrás de los puntos suspensivos, dependiendo de que el enunciado que encierra esté completo o incompleto. Esté completo o incompleto. Ejemplos. ¿Me habrá traído los libros? Seguro que sí. Si te dije que es inútil, ahí vemos los ejemplos. Repetimos, los signos de interrogación o exclamación se escriben delante o de los puntos suspensivos, dependiendo de que el enunciado que encierre esté completo o incompleto. ¿Me habrá traído los libros? Seguro. Si te dije que es inútil, nunca haces caso a nadie. Tanto la coma, el punto y coma y los dos puntos como los signos de interrogación y exclamación se escriben inmediatamente, sin espacio que los separe de los puntos suspensivos, tal y como muestran los ejemplos anteriores. Uso de los signos de interrogación y exclamación. Los signos de interrogación, exclamación, encierran enunciados que respectivamente interrogan o exclaman. Los primeros se utilizan para delimitar enunciados interrogativos directos. Los segundos demarcarán enunciados exclamativos también en estilo directo e intersección. Ejemplos. ¿Comiste ayer en casa? ¿Dónde has comprado este traje? Esto es una injusticia. ¡Qué magnífica pintura! ¡Ay! ¡Oh! En la utilización de tales signos es preciso tener en cuenta estas consideraciones generales. Bien. El uso de los signos, interrogaciones y exclamaciones. Los signos de interrogación y exclamación son dos en cada caso. Los signos indican apertura y los signos que indican cierre. Se coloca al principio y al final del enunciado interrogativo y exclamativo. Yo he visto, cuando nosotros utilizamos el WhatsApp, el WhatsApp de Facebook, el Messenger, después tenemos otros Telegram y no sé, tantas redes sociales. He visto que cuando hacen una pregunta, solo utilizan el de cierre, el signo de interrogación de cierre. Y cada vez he visto que ya no se está utilizando el signo de interrogación de inicio. Y de alguna manera los jóvenes, nosotros, nos estamos acostumbrando a solo utilizar una parte del signo de interrogación, de exclamación. Ya no estamos utilizando los signos de apertura de cuando son de interrogación o exclamación, entre comillas. En nuestra lengua es obligatorio poner siempre el signo. No deberá suprimirse o de lo que de otras leyes, en las que solo se usa el signo final porque tiene otras marcas gramaticales que suplan el primer. Dice su micrófono no se oye. Su micrófono, Lice, no se escucha.
Listen. Dicen, buen día, tu audio. Buenos días, ha pedido la licenciada Paciencia, se está reconectando. Escribió en el grupo. Vamos a ir, mami, vamos a irnos. ¿Dónde me dice? Mientras tanto, pueden cantar un cancioncito, lengua. Buen día, colegas. Una consulta. Ayer en el taller en la tarde, no pude estar. ¿Qué tema abordaron? Disculpen. Bueno, disculpas, mil disculpas, profesores. Aunque no mi internet, he comprado más megas, más megas para no tener estos problemas. Y es increíble que me siga. Él es una de las líneas más confiables. Tigo, no es así.
se escucha. Dicen. Bien, presentación. Bien, vamos a apurarnos. Sí, la presentación. Lisa, no se escucha nada. Aquí estábamos. Nos vamos rapidito. Les cuento que en el manual de la Real Academia Española. Aló, Miechi, qué macana, a ver. Ahora, ¿me escuchan? Por favor, una manito, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, Liz, se escucha ¿Me perfectamente. escuchan? Ahora. Hola, una Está bien, manito. ¿está escuchando? Estimada licenciada. Sí, Listen, adelante. Estimados colegas, vamos a intentar una vez más, si es que se corta una vez más, esta media hora lo vamos a reprogramar para esta tarde, por favor. No podemos tener, está fuera de mis manos. Uso de los signos de interrogación y exclamación. Cuando se escribe varias preguntas o exclamación seguidas, y estas son breves, se puede optar para considerar las oraciones independientes, como sus correspondientes signos de apertura y cierre, y con mayúscula al comienzo de cada una de ellas. ¿Ok? Vamos a repetir este uso de concepto también importante. Cuando se escribe varias preguntas o exclamaciones seguidas, y estas son breves, se puede optar por considerar las oraciones independientes con sus correspondientes signos de apertura y cierre y con mayúsculas al comienzo de cada una de ellas. ¿Se entiende? Disculpe, licenciada, Entonces aquí pero no se tenemos está un viendo sus ejemplo. diapositivas. ¿Dónde estás? No se está viendo. Lice, no se ve No su hay pantalla, buen día, disculpen, no hay pantalla. Ahí tenemos la pantalla, díganme que sí, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, los adoro, profesores. Sé que están siempre entendiéndome, porque no podría tener un mejor alumnado como ustedes que están en la profesión y entienden estas dificultades. Bueno, como les decía, pueden haber varias oraciones cortas, y estas oraciones cortas pueden representar una oración. Las oraciones cortas pueden representar una oración si están entre signos de interrogación, y estas oraciones cortas se tienen que escribir con mayúscula. Y aquí en las diapositivas hay un ejemplo. ¿Dónde estás? ¿A qué hora piensas volver? Quedan 5 minutos. Llegaste tarde, Lisa. ¿No? Ahí tienen mayúscula cada una de ellas. Pero también
es posible considerar el conjunto de las preguntas o exclamaciones como un único enunciado. En este caso, hay que separarlas por comas o puntos y comas, y son, en la primera se escribirá la palabra inicial con mayúscula. Ejemplo, ¿cómo te llamas? Coma. ¿En qué trabajas? Coma. ¿Cuándo naciste? Coma. ¿Dónde? ¿Cómo ha nevado esta noche? Punto y coma. Bien, estos son los ejemplos. Vamos a la siguiente. En ocasiones se utilizan los signos al final de la interrogación o de exclamación, entre paréntesis. ¿Y qué significa cuando está entre paréntesis un signo de exclamación? Cuando nosotros leemos los libros se van a dar cuenta que estos signos. Y os recuerdo qué significa. El signo final de interrogación entre paréntesis o ironía. Esos dos sentimientos. Por ejemplo, Andrés Sánchez López es presidente de la asociación. Tendría mucha gracia que llegara a la cita con un día de retraso. ¿Entendieron el ejemplo, no? Andrés Sánchez López es el presidente de la asociación. Tendría mucha gracia que llegara a la cita con un día de retraso. Significa duda o ironía. El signo de admiración está entre de final de exclamación, entre paréntesis, expresa sorpresa o ironía. Aquí un ejemplo, profesores. Un joven de 37 años fue el ganador del concurso de composición. Está más gordo que nunca, pero dice solo kilos en la báscula de su casa. Entonces, tenemos ese ejemplo. Repito el ejemplo. Está más gordo que nunca, pero dice que solo pesa 80 kilos en la báscula de su casa. Eso es el ejemplo que les comentaba. Vamos a la siguiente. Uso de los paréntesis. Este ya es otro punto importante que le dedica. Son signos que encierran. Me están escuchando, ¿no? Sí, me están escuchando. Uso de los paréntesis. Los paréntesis son signos que encierran elementos incidentales o aclaratorios intercalados en un enunciado. Los paréntesis se usan en los siguientes casos. Y aquí hemos presentado un cuadrito para ir avanzando un poquito más rápido. Claro, el cuadrito trata de sintetizar con ejemplos, con detalles considerables que nosotros tenemos que tener. Bien, la primera, interrumpiendo el discurso. ¿Cuándo se utilizan los paréntesis? Interrumpir el discurso con un inciso aclaratorio o incidental. Por ejemplo, sobre todo si este es largo o de escala relacionada con lo anterior o posterior. Repito, el uso de los paréntesis se utilizan
cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental, sobre todo si este es largo o de escasa relación con el anterior o posterior. Aquí tenemos un ejemplo. El abuelo de Alberto, en su juventud fue un brillante cirujano, parecía una estatua sentado en aquel sillón. En este ejemplo, los paréntesis se están utilizando de forma incidental, para que se aclare, ¿cierto?, que el abuelo, que en su juventud era brillante cirujano, ahora está sentado en aquel sillón y que parece una estatua. Entonces, ese es el ejemplo. Detalles y consideraciones. Utilizado para agregar información secundaria, ¿no? Los paréntesis. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Me escuchan? Sí, me están escuchando. ¿Ven mi pantalla? Sí, están viendo mi pantalla. Bien. Sí, licenciada. Las asambleas, las asambleas, la última duró 4 horas sin ningún descanso, se celebra en el salón de actos. Bien, las asambleas, sin los paréntesis, puede seguir el enunciado. Las asambleas se celebran en el salón de actos. Pero el paréntesis en este caso está utilizando de forma aclaratoria. Las asambleas, la última duró 4 horas sin descanso. Wow, esas asambleas existen de verdad y se las dedico. ¿Cuál es el detalle y consideración? Preferible cuando el inciso es largo o desconectado, ¿no? Un detalle y consideración que nos da este recuadro cuando nosotros utilizamos los paréntesis es que se prefiere cuando el inciso es largo o desconectado. Vamos al siguiente uso. Intercalar datos o precisión. Para intercalar datos o precisión, estamos hablando de fechas, lugares, significados de siglas, el autor u obras citadas. Para eso se utilizan los paréntesis. Vamos a poner un ejemplo. El año de su nacimiento, 1616, es el mismo en que murió Cervantes. El detalle y sus consideraciones. Nosotros debemos utilizar un paréntesis para agregar detalles específicos como fechas y lugares. Los paréntesis se usan para intercalar dato o precisión. Toda familia definiciones, ¿no? O definiciones. Ideal para aclarar término o definiciones. Otro ejemplo en este punto, cuando se utiliza paréntesis y comas para intercalar datos o precisiones, está una ONG, organización no gubernamental, debe ser sin ánimo de lucro. Entonces tenemos que tener una consideración especial, útil para explicar siglas, términos técnicos. Seguimos con los datos, ¿no? Evitar introducir una opción. Nosotros en ocasiones utilizamos los paréntesis para evitar introducir una opción en el texto. En estos casos se puede encerrar dentro del paréntesis una palabra completa o solo uno de sus segmentos. Esto se utiliza mucho también en periodismo. Evitar introducir una opción. En el documento se iniciará, y ahí están, ¿no?, los
podría ser también días, entre paréntesis, en que haya tenido lugar la baja. Se ve el ejemplo, ¿no? Los Sí, Lice. paréntesis se utilizan para introducir, gracias, parienta, para evitar introducir una opción, ¿no? Nosotros tenemos en este ejemplo una opción, tenemos una opción de plural que sería días. El documento se iniciarán los días en los que haya tenido lugar la baja. Podría decirse, el documento se iniciará el día en el que haya tenido la baja. ¿Cuál es la consideración o el detalle importante? Se usa para ofrecer opciones o alternativas claras. Otro ejemplo, se necesita chico para repartir pedidos. También puede decirse, se necesita chica. Y es por eso que nos da la opción de la A entre paréntesis. Utilizar el género en términos ambiguos, ¿no? Porque la Real Academia Española todavía no hay el género, este género que es inclusivo, que se pone la X. No, en la Real Academia Española todavía no hay el género inclusivo. Estén de acuerdo algunos, no estén de acuerdo que Argentina haya eliminado eso es un punto aparte, pero ahora estamos estudiando aquello. Ustedes si ven ese género inclusivo, X, no hay en la Real Academia Española. Otro punto importante es cuando se producen o transcriben textos, códices o inscripciones con abreviaturas. Se puede utilizar los paréntesis para completas o elementos que falten en la original y se suplan, ¿no? Para evitar introducir la reconstrucción de textos. Como les decía, a veces en el periodismo nosotros tenemos declaraciones y tenemos que reconstruir el texto. Se puede poner toda la palabra como también la parte faltante. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, imperatorio o imperatori. O caes, casari, ¿no? Utilizan para expandir abreviaturas o términos que se han acortado. Eso también se utiliza en los paréntesis. Aquí tenemos otro recuadro que nos va a ayudar a entender los paréntesis. Reconstrucción de textos, ya lo habíamos leído. Indicar omisión de citas. Por ejemplo, está aquí y se ha omitido una cita y vemos entre paréntesis 3 puntos suspensivos. La obra visible de Manard, ahí está, y entre paréntesis está Jorge Luis Borges, ficción. Sirve para señalar la omisión de partes de un texto citado. ¿Ok? Encabezamiento de clasificaciones. Vamos al ejemplo. Estos libros podrán encontrarse en los lugares siguientes. Mis estantes superiores de la sala junta. Inciso B, en los armarios de la biblioteca principal. Es importante saber que los paréntesis se utilizan para el uso de la numeración o letras sin paréntesis. También es importante una consideración, puede mejorarse la claridad en listas detalladas. Aquí lo tengo más claro. Este es el ejemplo. Está A, B, ¿no? A, en estos estantes superiores de la sala junta, B, en los armarios de la biblioteca principal. Ahí tenemos los ejemplos, que los podemos observar bien en las diapositivas. O bien,
Estos libros podrán encontrarse en los siguientes lugares. A, en los estantes superiores de la sala de juntas. B, en los armarios de las bibliotecas principales. Se puede escribir de la misma forma. No solo la A entre paréntesis, también se puede el cierre del signo de paréntesis, el para principalmente encabezamientos y o clasificaciones. Bien. Información adicional de todos los puntos que hemos estado viendo hasta el momento sobre los paréntesis. Los paréntesis se utilizan para insertar información adicional que interrumpe el flujo principal del texto, especialmente cuando es larga o de poca relación directa en los contextos inmediatos, en el contexto inmediato. Son útiles, los paréntesis, son útiles para incluir datos específicos como fechas, lugares, significados, siglas, entre otros detalles que precisen el contenido. Los paréntesis se usan cuando se desea evitar repetir palabras completas o parte de texto. Los paréntesis ofrecen una solución clara para introducir opciones o variaciones. Se emplea para reconstruir o expandir abreviaturas, permitiendo una comprensión completa del término o concepto abreviado. Se utilizan los paréntesis para indicar la omisión de parte de un texto citado, asegurando que el lector entienda que ha sido mi parte original. Se sirve para identificar o clasificaciones de manera ordenada y clara, especialmente cuando se desea destacar individual. En esta diapositiva casi estamos resumiendo todo lo que hemos visto de lo que es paréntesis. Bien, voy a leer un mensaje que me dice la profesora Silvia Amusquivar. Profe, Listen, dice, tal vez sean los audífonos que haga que haya interrupción y que se vaya el audio, disculpe. Sí, dicen, también pueden ser los audífonos, pero creo que es más el internet que en la zona donde yo vivo no está ayudando. Entel, ustedes saben, tiene sus consecuencias. Vamos a continuar. Combinaciones de los paréntesis con otros signos. Déjenme tomar un vasito de agua para que no tengamos problemas. Un sorbito. Miren, me traje yo mi refresco en mi Bimbo. Aquí se dice Bimbo, donde yo vivo se dice Bimbo a las botellas de 2 litros y los refrescos. En el Beni también se dice así. Voy a tomar un sorbito de agua. Para continuar y ojalá podamos terminar este capítulo. 5.7. Combinación de los paréntesis con los otros signos. Los signos de puntuación corresponden al periodo en el que va inserto texto entre paréntesis, se colocan siempre después del cierre. Ejemplo, los hermanos era el primero de un número de familia, pero desde hace años. Entonces, todo el texto entre paréntesis se coloca siempre después de cierre. Como vemos en este ejemplo, era el primogénito de un paréntesis y pongo la coma.
pero no los veía desde hace años. Entonces, nosotros tenemos, cuando tenemos paréntesis con otros signos, cuando tenemos este ejemplo, como vemos en las diapositivas, vamos a saber que después del paréntesis se pone la coma. Después, o el punto y coma, ¿no? En un año se creó la ONU, Organización de las Naciones Unidas. También se refiere, por ejemplo, a los signos de interrogación, a los signos de exclamación. Si ustedes ven, aquí está el signo de... Recién se cierra el signo de interrogación, después de el paréntesis. El texto recogido dentro de los paréntesis... El texto recogido dentro de los paréntesis tiene una puntuación independiente. Por eso, si el enunciado entre paréntesis es interrogativo o exclamativo, los signos de interrogación y exclamación se coloca dentro del paréntesis. ¿Se entiende? El texto recogido dentro de los paréntesis tiene una puntuación independiente. Ejemplo, Ángel Palés. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Que ya apareció el lector? ¿A qué traje no vas a llevar a planchar? ¿O así va a estar? Fíjate, a ver, ahorita estoy yendo a Xanca. Pero mostrame. Por su micrófono. ¿Limpieza o planchado? Limpieza 25. 15. Profe Blanca, su micrófono. Profe Blanca, su micrófono. Tiene su propia... Aló. Como les explicaba. Cuando nosotros usamos el texto dentro del paréntesis, como dice el manual de la Real Su micrófono, Licen. Ángel Peláez. Ahí está. Si supiesen lo que opinan sobre la ecología y los ecologistas, Dice, la clase está no te muy... caería tan bien. Hable del proyecto. Tenemos otro ejemplo. Dice su micrófono. Bien, creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? Más bien son las 10 en punto. Hemos avanzado bastante. Nos falta poco para terminar la puntuación. Yo les agradezco por la comprensión. Lamento mucho las interferencias. Lamento mucho mi internet. Esto está fuera de mi alcance. Pero espero que esta tarde tengamos mejor internet. Tengamos mejor señal. Les agradezco por su compañía. Nos vemos desde la 3 de la tarde. Y así, buenas tardes. Licenciada, una consulta antes de que termine.
Licenciada, los otros dos textos que faltan, no estoy bien informada, no sé si faltan 2 textos más porque recién me inscribí esta semana. ¿La vamos a llevar con usted? Creo que somos 2 profesoras de la asignatura de lenguaje. Yo he comenzado la anterior semana con ortografía y voy a continuar con los... en relación a la otra... Entonces pueden ir con la otra profesora que ya está en los otros textos. Y también las personas que quieren un orden correlativo se pueden quedar conmigo. Nosotros vamos a trabajar con los otros textos también. Y como siempre les digo, si nosotros ahorita tenemos, esta es la 7ª clase y hemos leído casi la mitad del libro del manual de la Real Academia, ninguna palabra se ha dejado de lado en las diapositivas, en la exposición, incluso hemos ampliado un poco, nos hemos quedado en un solo concepto para hasta entender, y de pronto la ortografía necesita más que los conceptos, mucha práctica, ¿no? En ese sentido, profesora, yo voy a continuar con los 2 textos. Excelente, Está bien, licenciada. Está bien, gracias. Licenciada, ¿podría enviar las Gracias, diapositivas, por licenciada. favor, al grupo de WhatsApp? Lo que pasa es que cuando Sí, subimos las a la diapositivas, plataforma me dijeron es que bastante sí, que termine complicado. el tema y recién les pase las diapositivas, pero se los voy a pasar el link para que vayan viendo cómo yo las tengo, ¿no? Ya algunos se los he pasado, los que me han escrito por privado, les he pasado el link, pero en la plataforma se va a subir cuando ya termine la lección, ¿no? Termine el capítulo Sí, nos y es muy esté completo complicado entrar a las la diapositivas. plataforma, es que como somos ¿Les tantísimos parece? maestros,